Palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Juan, y por aquí entonces voy a invitarles a leer el capítulo número 8, los primeros 11 versos de la palabra del Señor. San Juan, capítulo número 8, los primeros 11 versos de la palabra del Señor, y allí vamos entonces a tener en esta noche una meditación de la palabra del Señor. Amén. Cuando ya lo han encontrado, dicen amén, hermanos. Bueno, el verso número 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo y poniéndola en medio, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés, en la ley nos manda Moisés apedrearla a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno al otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedando Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora ayúdenme a leer ustedes el 10 y el 11, como dice: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dele una alabanza al Señor Jesús. Siéntese, tenga la amabilidad, y vamos entonces a meditar entonces en la palabra del Señor en esta noche, hermanos, en este culto. Y esta enseñanza la he titulado en esta noche, hermanos, he titulado pues entonces esta mensaje o esta predicación de la palabra del Señor acerca del capítulo número 8, que tiene que ver entonces con el libro de San Juan. Creo que San Juan nos da una bonita explicación y nos da una reflexión de la palabra. Y hablamos de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y por lo menos entonces voy a tocar 3, 4 puntos, quizás 5, refiriéndose entonces a lo que acontece en este pasaje de la Biblia, hablando de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice la palabra del Señor, pero que los fariseos la habían llevado a la presencia del Señor para acusarla, ya que la ley de Moisés así lo decía. Lo primero que vamos a mirar es que Jesús es Dios, y aun siendo Dios no condenó a la mujer, sino que dice la Biblia que en ella hubo una restauración. Alabado sea el Señor. Muchas veces el mundo y aún la religión señalan, acusan y condenan, pero Jesús mostró cómo en el caso de esta dama hay dos palabras que en esta noche nos van a entrelazar con el tema, y es gracia y verdad. Este mensaje vemos a una mujer culpable, unos acusadores que la llevan ante el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces la pregunta es: ¿cómo actuó el Señor frente a esta acusación? Ya que sin duda era una acusación que la ley de Moisés también lo presentaba, porque la Biblia dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio según la ley de Moisés. Entonces declaraba que ella debía de morir. Según Levítico capítulo 20,
y el versículo número 10. Y también lo dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 22 y el verso número 22. Representa a toda la humanidad, por cuanto la Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, según lo dice Romanos el capítulo 3 y el versículo número 23. Pero también la misericordia de Dios y la verdad se ven reflejados también en la escena en que el Señor va a un lugar donde hay una mujer, y la Biblia menciona a San Juan, el capítulo número 4 y el versículo número 16 al 18, también encontramos a una mujer que de alguna manera también estaba en esa posición de ser adúltera, pero que dice la palabra del Señor que Dios, el Señor, le extendió su misericordia, le permitió conocer el mensaje de la palabra del Señor, y es ahí entonces donde el Señor le extiende su misericordia con verdad. Alabado sea el Señor. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Así que el Señor ve nuestro pecado, pero también ve nuestra necesidad de la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Creo que esta mujer que menciona San Juan, el capítulo número 8, nos dará entonces en esta noche una enseñanza. Precisamente, hermanos, que aunque la ley de Moisés la declaraba culpable, aún así el Señor le permitió tener misericordia a la vida de ella. Alabado sea el Señor. Los fariseos buscaban atrapar a Jesús, no realmente aplicar la justicia. Trajeron a la mujer, pero no al hombre. Es decir, que sin juicio, el juicio estaba incompleto. Es decir, que no era leal. Bendito sea el Señor. El Señor entonces confronta: ¿y quién de vosotros que esté libre sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella? Porque todos los que habían llegado y habían llevado a esta mujer a la presencia del Señor, cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la Biblia, traían piedras para arrojarle a ella y apedrearla y que ella muriera en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí entonces, hermanos, podemos ver entonces la misericordia de este Dios bueno. Muchas veces vemos seguramente entonces la paja que hay en el ojo ajeno y no la viga que hay en nuestro propio ojo. San Mateo capítulo 7, el verso número 3 al 5, menciona entonces este pasaje, la palabra del Señor. Habla precisamente acerca del perdón. Jesús no justifica el pecado, pero tampoco condena al pecador arrepentido. Gloria al Señor. Por eso entonces el Señor le dice a aquella mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, porque hay un arrepentimiento, debe de haber una transformación. Gloria al nombre del Señor. Y es entonces ese llamado que precisamente Dios nos ha hecho a cada uno de los que por la gracia del Señor hemos conocido su palabra. Un día, hermanos, nosotros decidimos aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios en esta noche? ¿Qué hizo el Señor con nosotros, hermanos? Nos perdonó, aún estando nosotros en esa posición de ser pecadores. Alabado sea el Señor. Es el ejemplo que presenta San Lucas capítulo 15. Por allí entonces aparece la palabra del Señor hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Cómo el menor se fue de la casa, dice la Biblia, tomando entonces su herencia y se va a un lugar seguramente a vivir, dice la Biblia, perdidamente. Dice la palabra del Señor. Pero allá estando en ese lugar, dice la Biblia que entonces cuando todo le iba de mal en peor, él entonces reconoció su estado, reconoció su falta, reconoció que había perdido. Así que aquel muchacho,
o aquel hombre, dice la palabra del Señor, dice entonces: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Alabado sea el Señor. Quiere decir que entonces todo cambia cuando hay un corazón arrepentido en la presencia del Señor. Démosle alabanzas al nombre del Señor. El Señor pasó por la vida de Pedro. La Biblia menciona que Pedro era un hombre pescador, era una persona que tiraba las redes. Cuando el Señor empezó a escoger a sus 12 apóstoles, dice la Biblia que el Señor pasó por la vida de Pedro, y cuando vio a Pedro, le dijo: Pedro, ya no serás pescador de hombres, ya no serás un pescador cualquiera, ahora serás un pescador de hombres, gloria al Señor. Y le hace un llamado especial a Pedro, gloria al Señor. Ahora entonces no vas a seguir tirando la red, el trabajo, el oficio normal que estabas haciendo, sino ahora vas a ser pescador de hombres. Gloria al Señor. Pero usted ve que Pedro, un día cualquiera, vuelve a tomar las redes y vuelve atrás. Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas 22, el capítulo 22, el verso 61 al 62. Allá está entonces el llamamiento de este hombre. Pero luego él se devuelve, es decir, que vuelve y toma las redes, vuelve al oficio, se vuelve tras el mandamiento que el Señor le ha dado. Pero usted encuentra en San Juan capítulo 21 y el versículo número 15 al 17 que el Señor restaura el llamamiento que Dios le había hecho a este hombre Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que entonces en todas nuestras facetas el Señor siempre ha sido bueno. Él siempre nos ha ayudado, Él siempre nos ha perdonado, gloria al Señor. Él ha mostrado siempre su misericordia con cada uno de nosotros. Démosle alabanzas al nombre del Señor. Démosle alabanzas al Señor. Por eso la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, el verso número 20. Pero luego entonces el Señor entonces enfrenta a los fariseos con el poder de la conciencia. Y usted encuentra ahí entonces que el Señor enfrentó a los fariseos con el poder de la conciencia. ¿Y por qué la conciencia? Porque los fariseos acusaban a la mujer seguramente de alguna manera apoyándose en la ley. Sin embargo, no aplicaban la justicia completa, porque no solamente debían de haber llevado a la mujer, sino al hombre también. Su conciencia estaba adormecida por el orgullo religioso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra los confrontó, y por eso el Señor le dice a ellos: el que esté libre de culpa sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Es decir, que los enfrentó con la misma conciencia de ellos, de tal manera que dice la palabra del Señor que uno a uno empezaron a salir porque fueron acusados a través de su conciencia. Todos tenemos conciencia, y cuando actuamos mal, tarde que temprano, esa conciencia es nuestro juez interno, que siempre un día nos va a acusar delante del Señor. Alabado sea el Señor. La palabra, hermanos, que el Señor le dio a aquellos hombres es la palabra que despertó la conciencia. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús no discutió, simplemente lanzó la verdad. Gloria al Señor. Es el que esté libre, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Alabado sea el Señor. Esa frase fue como un espejo que obligó a cada uno seguramente a examinarse en a sí mismo, y se dieron de cuenta que era tan pecadora esa mujer que estaba entre ellos, como ellos también eran pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle una alabanza al nombre del Señor. Démosle una alabanza a Dios, hermanos. Así que la palabra del Señor despertó de alguna manera la conciencia de ellos. Yo quiero decirle, hermano, en esta noche,
que también la palabra del Señor ha despertado en nosotros nuestra conciencia. Un día cuando nosotros estábamos en esa vida de pecado y de maldad de nuestra vida, oímos la palabra de verdad y la palabra de verdad nos confrontó con nuestra vida y entendimos que necesitábamos recibir al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Los fariseos no lo hicieron de esa manera, aunque fueron confrontados con la palabra y la conciencia de alguna manera les dijo cómo estaban. Ellos habían tenido dos maneras de actuar en ese momento: irse como lo hicieron o pedir al Señor también misericordia como lo hizo aquella mujer. Pero la Biblia dice que mejor ellos se fueron. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces una persona ha oído la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos oído la palabra de Dios? Y la palabra de verdad nos confronta. La palabra de verdad seguramente nos dice cómo estamos delante del Señor. Pues tenemos dos maneras entonces de reaccionar cuando oímos la palabra, gloria al Señor. Una es caer de rodillas delante del Señor y aceptar nuestra condición y decirle al Señor que nos perdone y seguir adelante con el Señor. O sencillamente hacerlo de los fariseos: oímos la palabra pero no pasa nada. Yo diría, hermano, esta noche que entonces esa primera actitud debe de ser la nuestra. Hechos el capítulo 2 y el versículo 37. Después del sermón de Pedro, la multitud se compungió de corazón porque habían oído la palabra de Dios. Y recuerde que la palabra, hermanos, tiene un poder, un efecto transformador en la vida del ser humano. Gloria al Señor. Toda persona que oye la palabra del Señor, tiene que suceder algo en la vida de esa persona. Algo tiene que pasar. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que ha cerrado el corazón a la palabra del Señor. Y entonces, aunque algunos dicen: me parece muy bonito el evangelio, pero creo que todavía no es el momento, creo que todavía no es para mí la palabra. Hermano, mucha gente en los cultos oyendo un mensaje, gente que ha llorado en la presencia del Señor, pero no cambian. Pero yo diría esta noche, hermanos, qué bueno que el Señor esta noche nos redarguya también con la palabra. Y si algo hay que cambiar delante del Señor, hay que hacerlo en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele una alabanza al nombre de Jesús. Dele una alabanza al Señor Jesucristo. Por eso entonces la palabra de Dios tiene el poder para despertar la conciencia dormida. La conciencia seguramente que lleva de alguna manera entonces a entender la palabra o a cerrarla mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que uno a uno, desde el más anciano hasta el más pequeño, empezó a dejar sus piedras tiradas y empezaron a salir. La verdad de Cristo desarmó todo pensamiento que los fariseos traían para acusarla y para totalmente acabar con ella. Bendito sea el nombre del Señor. Los acusadores de Esteban, cuando la Biblia menciona uno de los primeros predicadores mártires de la iglesia en la antigüedad, la iglesia primitiva, el capítulo número 7 de Hechos de los Apóstoles y el verso número 54, la Biblia dice que a ellos, al oír la palabra que predicaba Esteban, crujían los dientes porque su conciencia fue tocada, aunque respondieron con violencia y mataron a Esteban a punta de piedra. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie puede resistir a la luz de Cristo, gloria al Señor. Cuando Él revela el pecado de una persona, su conciencia le está diciendo cómo está delante del Señor. Jesús no la condenó, sino que le dio una oportunidad de vida, gloria al Señor. Jesús no cayó en la trampa de los fariseos ni en condenar a la mujer. Le dio una nueva oportunidad, porque Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Alabado sea el Señor. Hermano, qué lindo es el Dios que tenemos en esta noche. ¿No dicen amén, hermanos? Qué lindo es el Dios que tenemos en esta noche.
le pregunto, después de bautizado, usted y yo, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios en alguna situación? Hemos llegado a fallar seguramente en alguna circunstancia, en algún problema, en alguna actividad, en algo. Hemos fallado delante del Señor, pero hemos reconocido el problema, la dificultad, y ahí ha estado Dios, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos para perdonarnos y seguir adelante en el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta noche, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una actividad que hizo el Señor en el acto mismo, y dice la Biblia que 2 veces se inclinó a escribir en tierra. Posiblemente escribía los pecados de los acusadores. Muchos interpretan y piensan que Jesús estaba revelando los pecados ocultos de los fariseos. Esto concuerda con lo que sucedió, lo sucedido, acusados por su conciencia, retirados uno a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías, el capítulo 17 y el verso número 13: los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Alabado sea el Señor. Y aunque no se sabe a ciencia cierta y no se dejó escrito qué fue lo que el Señor hizo cuando en las 2 veces que se inclinó a escribir en tierra, alabado sea el Señor. Pero el Señor conoce los más íntimos anhelos y pensamientos del corazón del hombre. Podía estar recordando también la ley de Dios. Otros siguieron, otros sugirieron, otros pensaron entonces que Jesús escribía pasajes de la ley mostrando que él sí conocía y respetaba la ley de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Los mandamientos fueron escritos por el Señor, precisamente por el dedo de Dios. Jesús, Dios manifestado en carne, también escribe con su dedo como señal de autoridad divina. Él puede acusarla, Él puede condenarla, pero también Él la puede absolver, porque Él es el Dios todopoderoso en la vida de esa mujer. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hermano, déjeme decirle esta noche, esta escena de este pasaje nos puede llevar seguramente a evaluar en nuestra vida muchas cosas, entendiendo que nosotros, todos los seres humanos, estamos propensos en algún momento a fallar, porque somos carne, porque de alguna manera seguramente podemos fallarle a Dios en algún momento. Pero hermanos, fiel es el Señor, el que nos seguirá ayudando. Gloria al Señor. Un gesto de sabiduría y de silencio. Jesús no respondió de inmediato, inclinándose al suelo, mostró calma frente a la provocación. Fue un silencio estratégico que desarmó a los acusadores. Alabado sea el Señor. Aunque el Señor estaba en silencio, pero aunque ese silencio seguramente para algunos, a ver qué va a decir el Señor, a ver qué va a decir, pero ese silencio lo llevó a confrontar seguramente el problema y la situación que tenía los fariseos y los demás que habían venido con ellos. Alabado sea el Señor. Quiero decirle, hermanos, que a veces el Señor queda en silencio en nuestra vida, no seguramente para después cuando Él hable que todo se vuelva una tragedia, no. Él tiene, hermano, una respuesta a cada necesidad y a cada pregunta en nuestra vida, porque Él es bueno y Él es grande en misericordia y perdonador. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle una alabanza a Dios, hermano. Démosle una alabanza al Señor. Alabado sea Dios. Isaías 53, el verso número 7, Isaías 53, 7. Y ya voy a empezar a terminar. Angustiado él y afligido, dice la Biblia, dice Isaías, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Porque Isaías lo está presentando a él como esa ofrenda, seguramente ese cordero sin contaminación, dice la palabra del Señor, sin mancha, pero también
sin parecer, sin hermosura. Alabado sea el Señor. Isaías lo está mostrando a él como ese Jesús manifestado en carne, Dios manifestado en carne, yendo a la cruz del Calvario. Y allá en el Calvario, hermano y amigo, esta noche hay una muy buena noticia para todos. Es que Él nos dio vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Nos hubiera podido haber condenado a todos. Hubiera podido y tendría razón para hacerlo. Porque todos los que estamos esta noche aquí en este lugar, seguramente tendríamos razones para que el Señor hubiera dicho: por ese pueblo, por esa nación, por esa humanidad no voy a morir. Pero el Señor decidió entregar su vida por todos los que estamos esta noche en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande. El silencio a veces es más poderoso que las muchas palabras. Y ya con esta termino. El juicio sin misericordia. Seguramente acusado sin compasión. Fue acusada sin compasión. Traer a la mujer públicamente sin preocuparse por su vergüenza o restauración. La ley decía que tanto el hombre como la mujer debían ser castigados, pero solo el Señor le dio a ella una segunda oportunidad. Hermanos, solamente es el Señor el que nos da una segunda oportunidad. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo lo creo, hermano, esta noche, que bienaventurados somos los que hemos creído en su palabra y en la palabra del Señor y en su presencia. Gloria al nombre del Señor. Los amigos de Job lo acusaron falsamente. Se fueron, lo dejaron solo en el problema. Y aún su misma esposa, la misma mujer de Job, gloria al Señor, le dice a él: maldice a Dios y muérase. Queriendo decirle: usted está solo en el problema. Porque todo había cambiado. Después de tenerlo todo, se acabó todo. La riqueza, la salud, todo se acabó de un momento a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente Job quedó con alguien que no nos abandona jamás de los jamases, y es el Señor Jesucristo. Siempre ha estado ahí para ayudarle, hermano. Siempre ha estado ahí para bendecirlo. Siempre ha estado ahí para guardarlo. Aunque todos se vayan de su vida, hay uno que queda para siempre en tu vida cristiana, en tu familia, en tu hogar. Gloria al Señor. A Él merece la gloria, a Él merece la honra esta noche. Alabe al Señor, alabe al Señor. Alabe al Señor en esta noche. Alabe al Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Acusar a otros sin misericordia muestra orgullo y ceguera espiritual. La misericordia que restaura y la misericordia de Dios. Jesús no justificó el adulterio, pero tampoco condenó a la mujer. Le dio perdón y la llamó a darle una vida nueva. Y entonces el Señor le dice a aquella mujer: vete y no peques más. El verdadero amor corrige con misericordia, no con piedra de condenación. Los fariseos se fueron con sus culpados, dice la palabra del Señor, uno a otro, desde el más pequeño hasta el más grande. La mujer se fue con una esperanza de perdón. Jesús también la perdonó. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella entonces miró a todo lado y vio que nadie había. Y entonces dijo: Señor, todos se han ido. Pero el Señor le dice una palabra de poder y de autoridad y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. A veces, hermanos, seguramente tratamos de condenar a una persona por algún error en la vida, seguramente que se ha equivocado, porque todos nos podemos equivocar en la vida. Alabado sea el Señor.
Pero es necesario, hermano, esta noche hacer una valoración en nuestra vida. Y antes de condenar a una persona, recuerde que Dios, habiendo usted también sido pecador, el Señor lo perdonó a usted y le dio vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Por eso esta noche, hermanos, debe de ser una oración de gratitud la que podamos hacer ahorita. Una oración diciéndole: Señor, gracias por tu misericordia. Él hubiera podido seguramente condenar a aquella mujer. Él hubiera podido no darnos la salvación, no revelarnos la palabra. Él hubiera podido pasar de largo de nuestra vida y no ponernos cuidado, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y esta noche estamos aquí adorando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas al Señor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Alabado sea el nombre del Señor. No tomemos la postura o enseñanza de los fariseos, que condenaron sin mirar sus propios pecados. Tenían piedras para arrojarle a otra persona, entendiendo que en sus corazones también estaba culpado de pecado. Hermano, esta noche necesitamos solamente refugiarnos en la misericordia y en la gracia del Señor Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche que quisiera orar conmigo? ¿Habrá esta noche alguien que quisiera decirle: Dios, ayúdanos en esta noche? Yo quiero invitarle para que se ponga de pie y oremos en el nombre del Señor. Dígale a Dios en esta noche: Señor, antes de mirar el error de otra persona y antes seguramente de señalarlo, primero tienes que mirarte a ti mismo y mirar tus propios errores, a ver si de pronto quizás no tengas errores y estás seguramente y eres una persona perfecta, pero como no somos perfectos, no podemos seguramente tomar esa postura